5 normas muy importantes dentro del campo de la ingeniería civil, que son las normas 758. 787, 788, 789 y 808 del INVIA. Comencemos con la primera norma, la norma del INVIA 758, extracción de testigos de pavimento asfáltico. Este es un proceso que se utiliza para obtener muestras de material de la carretera o pistas de un aeropuerto. Estas muestras, conocidas como testigos, son cilindros de asfalto que se extraen del pavimento mediante un taladro o perforación. El objetivo principal de esta extracción es analizar la calidad del asfalto, determinar su espesor, evaluar el estado del pavimento y realizar estudios de laboratorio que puedan ayudar en el diseño o mantenimiento de la superficie. Este procedimiento es fundamental para asegurar la durabilidad y seguridad de las infraestructuras viales. Para minimizar la distorsión en las capas asfálticas compactadas se deben implementar equipos motorizados, dice la norma. Para esto lo más adecuado o lo que más se utiliza es un taladro sacanúcleos. Bueno, para realizar este ensayo debemos tener en cuenta tres características muy importantes: broca diamantada, que debe ser la broca que se le va a colocar al equipo, fuente de refrigeración y herramientas menores. Cuando yo te hablo de broca diamantada es que el borde cortante de la broca del taladro debe ser de acero templado o otro material apropiado, con pequeñas piezas de diamante embebidas en él. La fuente de refrigeración, muy importante, porque normalmente se requiere una fuente de refrigeración para que el equipo trabaje adecuadamente, por ejemplo, agua o hielo seco o nitrógeno líquido. Esto se hace para que la fricción no dañe la muestra y el equipo. Herramientas menores, se requieren lápices grasos para la identificación de las muestras, guantes, cinceles, cepillos, cinta metálica, caja para guardar las muestras en condiciones de seguridad. Bueno, continuamos hablando del muestreo de la norma 758. El muestreo de los testigos de pavimentos asfálticos debe realizarse de forma aleatoria, de acuerdo con la norma 730, que nos sugiere tomar al menos 3 testigos por lote, cuyas mediciones se promediarán para evaluar su aceptabilidad. Estos testigos deben recoger todo el espesor de la capa en cuestión, evitando incluir el material subyacente y minimizando cualquier alteración de las muestras. De manera no aleatoria, los resultados no tendrán un carácter como aseguramiento de calidad, sino que solamente servirán de carácter informativo. Bueno, seguimos con la toma de muestras en capas compactadas. Las muestras extraídas del equipo de sacanúcleos deben tener un diámetro mínimo de 100 milímetros o 4 pulgadas y cubrir todo el espesor de la capa muestreada. Si se determina que los resultados de los ensayos son inconsistentes o sesgados por el tamaño de la muestra, se deberá optar por muestras de mayor diámetro. Además, para reducir el deterioro del testigo, es recomendable utilizar un dispositivo adecuado para su extracción. Para la separación de capas de pavimento, la separación de las dos capas de pavimento puede lograr un avance dando golpes rápidos y secos como un cincel en el punto donde se encuentra la muestra. Estas muestras se deben enfriar por debajo de los 0 grados centígrados o 32 grados Fahrenheit. Para hacerles un comentario de todo lo que es esta norma, es una norma muy buena y muy precisa, porque cuando extraemos parte de lo que es el pavimento o extraemos una muestra directa, estamos obteniendo datos muy reales. Pero es una muestra destructiva. ¿A qué me refiero que es una muestra destructiva? Que es una muestra que estamos afectando directamente la capa de rodadura del pavimento. ¿Ya? Entonces estamos extrayendo este núcleo y estamos dejando un espacio vacío. El asfalto por lo general se echa en caliente, pero para rellenar los huecos, los orificios que dejan estas muestras, toca echar un asfalto en frío, que ya no va a tener la misma consistencia y no va a tener la misma resistencia que el asfalto que estaba en donde se extrajo el núcleo. A continuación te voy a compartir este video, en el cual muestra cómo se extrae una muestra cilíndrica de asfalto de manera correcta y con todas las medidas necesarias para que la muestra no se altere y pueda cumplir
con todos los objetivos previstos. Continuamos con la norma 787, densidad en el sitio de pavimento de mezcla asfáltica, en caliente. Pues esta norma aborda la medición in situ. Cuando yo hablo de in situ es directamente en el sitio, directamente en campo. La densidad total y la compactación relativa de pavimento de mezcla asfáltica densa en caliente, o se abrevia con las siglas MDC, a través del campo electromagnético causado por el proceso de compactación. Dato importante: el equipo utilizado debe ser un dispositivo de contacto superficial para que no se vea afectado por las variaciones de temperatura, ya que como se está utilizando al momento de esparcir la mezcla asfáltica en caliente, este debe resistir estas altas temperaturas. De características, te voy a mencionar 4 que son las más importantes y las más relevantes a la hora de hacer el ensayo. Primero, tenemos que estar en una caja construida para el trabajo pesado y estar diseñado para tomar medidas de densidad en sitio. Segundo, deberá funcionar a los niveles de temperatura y humedad experimentados durante la colocación del pavimento de mezcla asfáltica. Como te lo mencionaba anteriormente, este equipo debe estar diseñado para resistir las altas temperaturas del asfalto cuando sale de la planta. ¿Por qué? Porque el ensayo se hace directamente en campo cuando o a la hora de estar esparciendo el asfalto. Deberá también incluir un modo de operación de medición continua. También deberá emplear circuitos eléctricos adecuados para suministrar la energía y acondicionar la señal del sensor. Para la preparación del sitio del ensayo es fundamental que la superficie sea lisa y esté libre de exceso de agua para obtener mediciones de densidad precisas, aceptándose solamente el agua del rodillo de compactación. La mejor condición para las pruebas rutinarias es superficie seca y nivelada, o sea, tenemos que estar en una superficie lo más nivelada posible y lo más seca posible. Solamente se acepta la humedad del rodillo en ese momento, ya que este ensayo se toma directamente en el sitio. Para el procedimiento de operación tenemos los siguientes parámetros. Se debe garantizar que el dispositivo esté calibrado. Esto es sumamente importantísimo. En la norma podemos encontrar paso a paso cómo calibrar este equipo con el debido estándar que ofrece la norma. Como segundo tenemos que es importante elegir un área de medición alejada de fuentes de interferencia electromagnética, como por ejemplo líneas de alta tensión o grandes objetos metálicos. Estos, por ejemplo, con las líneas de alta frecuencia, alteran lo que es el ensayo. Entonces por eso debemos estar alejados de esto que acabo de mencionar. También el dispositivo debe colocarse firmemente sobre la superficie de ensayo preparada y marcar alrededor de la unidad sensor. A comparación con la norma 758, este es un ensayo no destructivo. ¿Qué quiero decir cuando es un ensayo no destructivo? Que hacemos el ensayo y medimos las densidades con este equipo eléctrico sin afectar directamente la capa, sino que con frecuencias electromagnéticas obtenemos los datos que necesitamos. Este ensayo no es muy común, hay poca información de él, pero aquí les presento este video para que conozcan las características de este medidor eléctrico,
que se usa para medir la densidad del asfalto en caliente. Continuamos hablando de la norma 788, medida de la temperatura del aire y de la superficie de una mezcla asfáltica. El objetivo de esta norma describe los equipos y procedimientos requeridos para determinar la temperatura del aire y la temperatura de la superficie de una capa asfáltica, también la temperatura de una mezcla asfáltica en estado suelto. Te voy a hablar sobre los equipos y usos. Todos los equipos que te voy a mencionar a continuación se usan para determinar la temperatura de la superficie del pavimento y la mezcla asfáltica suelta. El primer elemento que tenemos es el termómetro infrarrojo. Cuando se usa este termómetro se deberá seguir las instrucciones del fabricante. Cuando se esté midiendo la temperatura de la superficie, se debe tener cuidado de que no haya corrientes que afecten la lectura del registro en aproximadamente 1 grado o 2 grados Fahrenheit. Termómetro de mercurio. El termómetro no deberá ser disturbado durante un mínimo de 5 minutos mientras se adelanta el ensayo, de manera que se debe escoger un lugar que permita satisfacer este requerimiento. Termómetro blindado. Se embebe el vástago del termómetro en la mezcla suelta. No se deberá perturbar hasta que la lectura se haya estabilizado, instante en el cual se debe tomar la lectura con aproximadamente 3 grados centígrados o 5 grados Fahrenheit. Termómetro de disco tipo Spot Check. Se coloca sobre la superficie y se espera hasta que la aguja deje de moverse. Se lee la temperatura aproximadamente 3 grados centígrados o 5 grados Fahrenheit. Aquí podemos observar cómo funciona el termómetro de disco Spot Check, en este caso en una mezcla asfáltica suelta. Como lo dice la norma, esperamos hasta que la aguja se detenga para poder tomar el dato de la temperatura que necesitamos. Este termómetro es muy confiable a la hora de usarlo en este tipo de trabajos. Cámara de video termográfica o infrarrojo. El empleo de estas cámaras deberá realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante, de las medidas que se pueden realizar en cualquier punto donde se encuentre la mezcla elaborada. Tal vez te estés preguntando cómo es esto de una cámara infrarrojo o cómo funciona. A continuación te lo voy a mostrar. Cámaras de visión térmica no sucede lo mismo, ya que se puede ver el mundo sin necesidad de iluminarlo con este tipo de luz, porque estas dependen de la radiación infrarroja que los objetos emiten. Y como hemos visto antes, la radiación infrarroja tiene una relación cercana a la temperatura, así que, a menos que el cuerpo posea la temperatura más fría posible, siempre se medirá radiación infrarroja. Cada cámara posee miles de sensores que detectan múltiples zonas de energía infrarroja acomodados como píxeles en una matriz con columnas y pilas definidas. A este conjunto se le denomina microvolómetro y tiene una resolución relacionada a la cantidad de sensores. Aunque el estándar industrial es de 120 por 90, ante una mayor resolución, o sea, si la cantidad de sensores es mayor, es posible detectar con mayor detalle cada imagen. Pero antes de que la radiación llegue a los sensores, pasan por diferentes etapas igual de importantes. Primero, a través de un lente óptico que podría permitir ver más lejos, dando zoom, como un lente teleobjetivo, o que permitiría una vista más panorámica, como podría ser a través de un lente angular. Luego, pasan por un filtro, que solo deja pasar las longitudes de onda que nos interesan. Así, se puede mejorar la calidad de la imagen y también trabajar con algún rango de temperatura específico. Luego de estas etapas, la radiación recién llega a los sensores, que envían una señal eléctrica correspondiente al procesador, el cual comúnmente lo envía a una pantalla. En esta se muestra una imagen que no es en infrarrojo, sino en una luz perceptible por el ser humano. Por eso se le dice falso color. Comúnmente se puede configurar la paleta de colores de este falso color, aunque las más típicas son el arcoíris, que contrasta mejor las temperaturas, el hierro para cambios más suaves, y en escala de grises para distinguir mejor las temperaturas y objetos específicos. Además, dependiendo del tipo de objeto que se tenga, se puede guardar en una memoria SD, se puede enviar a una computadora, se puede subir a la nube, o se puede enviar por Bluetooth a un celular, etc. Entonces, como verán, una cámara termográfica es mucho más completa que un simple termómetro infrarrojo, ya que su gran cantidad de sensores y su pantalla permite ver en tiempo real la temperatura de los cuerpos y otros detalles invisibles al ojo humano. Bueno, continuamos con la norma 789 del INVIA, medida del abollamiento en superficie pavimentada. El objetivo de esta norma describe los parámetros establecidos por el INVIA para medir la profundidad del abollamiento en pavimentos flexibles. Bueno, te voy a explicar un poco sobre qué es el abollamiento. Son las deformaciones o marcas en la superficie de las carreteras causadas por el paso repetido de vehículos pesados en surcos o huellas.
Se forman debido al compromiso y deslizamiento del material del pavimento, especialmente en condiciones de calor o cuando el asfalto está mal diseñado o deteriorado. Los abollamientos pueden afectar la seguridad y el confort de la conducción, así como incrementar el riesgo de la acumulación de agua en las hendiduras, lo que puede generar hidroplaneo. Dale. Existen diversos equipos para determinar el abollamiento. Dependiendo de las características, se suelen clasificar como equipos de alto y bajo rendimiento. En los equipos de alto rendimiento, los principales equipos que se utilizan son el perfilómetro láser y el perfilómetro óptico. En los equipos de bajo rendimiento tenemos las reglas metálicas y el perfilógrafo transversal. También se pueden acoger los perfilómetros portátiles. A continuación te mostraré un video del perfilómetro láser para medir la profundidad del abollamiento en pavimentos flexibles. Cabe resaltar que esto es un equipo de alto rendimiento. El Laboratorio Nacional de Materiales y de Modelos Estructurales junto a la Universidad de Costa Rica muestran cómo funciona. El láser WIN o el láser de abollamiento igual se encuentra montado sobre la defensa del vehículo. Este láser lo que mide más que todo es el abollamiento o las deformaciones que sufre la superficie de la carretera. Él va montado igual sobre la huella derecha o sobre la llanta derecha del vehículo también. Ok, antes de iniciar la prueba, igual a unos 150 metros antes del punto de inicio, lo que vamos a evaluar es abollamiento. El abollamiento lo vamos a evaluar con el láser derecho y con el láser WIN. Y vamos a evaluar lo que es la huella derecha. Damos inicio a más de 30 kilómetros por hora y ahí vamos recolectando los datos de abollamiento. Al igual como el iridio de macrotextura, tenemos que poner una A si vamos a pasar por alcantarillas. Si vamos a pasar por un puente, le damos P al inicio del puente, otra P al final del puente. Al igual si vamos a pasar un reductor de velocidad o una línea de tren también, todo eso tiene que quedar marcado. Igual ahí vamos sobre la huella derecha evaluando y recolectando los datos. Y al final del tramo le damos finalizar, que sería F8, y quedaría terminada la prueba. Aquí podemos observar la medida del abollamiento en pavimento asfáltico con regla metálica. Cabe resaltar que esto es un ensayo de bajo rendimiento. Bueno, les continúo hablando de la norma 808 del INVIE. Resistencia a la fatiga de mezclas asfálticas en caliente mediante ensayo de flexión en 2 puntos sobre probetas trapezoidales. El objetivo de esta norma indica el procedimiento para la caracterización de la fatiga de mezclas compactadas en concreto asfáltico mediante ensayos de flexión en 2 puntos sobre probetas trapezoidales. En los equipos podemos encontrar como máquina de ensayo y cámara termostática. En la máquina de ensayo debe consistir un sistema que permita aplicar el desplazamiento sinoidal en la parte superior de la probeta con una frecuencia fija. Cámara térmica, ventilada y capaz de mantener la temperatura de la base metálica de las probetas y fijar la temperatura media de la corriente de aire en decenas de milímetros de las probetas, con una precisión de más o menos 1 grado centígrado durante un ensayo. También tenemos unos equipos de medición para medir la fuerza y para medir el desplazamiento. El equipo para medir la fuerza en la parte superior de las probetas tiene una precisión de más o menos 2%. Para valores iguales o mayor a 200 newton o 45 libras fuerza y una precisión de más o menos 2 newton para valores de fuerzas menores a 200 newton. Para el equipo de desplazamiento en la parte superior de la probeta podemos utilizar sensores. Debe ser capaz de medir por un método estático o una precisión mínima de más o menos 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Como procedimiento tenemos la preparación del equipo de ensayo. Antes de realizar el ensayo, la cámara termostática del equipo de esta carga debe calentarse hasta alcanzar una temperatura de ensayo por cada probeta. Se calcula el desplazamiento deseado en la parte superior utilizando la ecuación ZI es igual a EI por KI, donde EI es el valor de la deformación y KI es una constante específica para la probeta.
La probeta para ensayar se instala en la máquina de ensayo. El ajuste del desplazamiento debe ser de más o menos 5 micrómetros. La realización del ensayo de la fatiga. Se somete a la probeta a un movimiento sinusoidal en la parte superior de una amplitud de desplazamiento o impuesto de más o menos 5 micrómetros, hasta que se haya alcanzado el criterio de falla. Elección de la deformación. Las deformaciones deben estar especificadas de manera regular en una escala logarítmica con menos de 3 niveles, 1 o 2 probetas por nivel. Números de ensayo del elemento. Para determinar la línea de la fatiga se deben realizar al menos 18 ensayos del elemento. Bueno, para concluir ya lo que es esta norma, te digo que es esencial usarla en los proyectos de infraestructura vial, ya que con esto evitamos que vayan a ocurrir daños de fatiga en su periodo de diseño. Así contribuimos a la seguridad de nuestras carreteras. Fue un gusto enorme compartir estos temas tan importantes para ustedes. Me despido desde aquí, de la Fundación Universitaria del Área Andina, desde el área de Ingeniería Civil. Hasta pronto.